Lección 36. No importa cuántas personas haya, es importante que la lección se celebre cada semana, para que nosotros reunamos fuerzas cada semana. No sabemos cómo se desarrollará la lección. Yo nunca sé lo que voy a decir. Tengo algo de tal vez esto o aquello, pero necesitamos ir un poco más allá. Pero nunca sé, porque tengo que, por así decirlo, responder a lo requerido por usted. La Kabbalah es una interacción, no es que sea una cosa fija, que sea dada y que todo el otro la recibe. Pues ante este es que el aprendizaje es sobre el material. El último viernes comencé finalmente con el Zohar. Le dije a usted que estaba trabajando con Ari, el cabalista más grande de todos los tiempos. He estado trabajando elaboradamente en sus trabajos y ahora comencé aprendiendo el Zohar a tiempo completo. Por supuesto que había tocado el Zohar ya muchas veces, pero solamente ahora sentía que podía trabajar sobre el Zohar. Usted se dará cuenta de sí que está preparado para ello o no. Usted nunca puede forzar esto que es el Zohar. El Zohar es el indicador de que si alguien posee ya relación personal con lo más elevado o no la posee. Usted no puede engañar nunca al Zohar. Todo tipo de otras cosas las puede aprender sin que posea una relación personal con el mismísimo Creador. La teología, por ejemplo, o la religión. Un hombre es que puede aprender eso y hablar sobre esas cosas, pero no con el libro del Zohar. El Zohar está escrito en tal lenguaje que usted necesita alinearse tanto como sea posible con lo más elevado. Lo superior es que significa dar. Usted no debe querer algo del Zohar, tampoco con otras cosas, pero especialmente con el Zohar. De otro modo no comprenderá absolutamente nada. Yo no estoy diciendo que usted debería comprender, sino recibir. Tal vez obtenga algo, pero ello es solo desde un lado, y usted no lo saborea. Se dice que usted puede leer el Zohar, incluso aunque usted no entienda que tiene que hacer eso. No existe nada que tenga que una radiación más alta que el Zohar aquí. Por supuesto se le pedirá la equivalencia de forma, porque entonces usted puede tener contacto con él a través de la equivalencia de forma. El Zohar está escrito desde la actitud absoluta del dar, lo que es como si fuera desde la perspectiva misma del Creador. Simón Bar Yochai, quien lo escribió, es una luz en sí mismo, la más elevada que la humanidad podría alcanzar. Si usted quiere unirse con lo que aprende, con el Zohar, entonces tiene que disolver su propio yo. Debe disolverse absolutamente, por supuesto. Usted existe, pero para el Zohar usted necesita desarrollar una nueva dimensión en donde usted no existe. Su yo es que no existe ahí. Tan pronto usted lo pruebe, permanecerá junto al Zohar, hará otra cosa, entonces usted sentirá su yo y su yo. Sin embargo, usted desarrolla algo, una dimensión en la que ya no existe el yo, y que es justamente en donde está su vida verdadera. Cuando usted se da cuenta de que no existe, existe su vida. Por el contrario, a las personas les gusta tener una sensación intensa, un poco pesada. Entonces sientes que existe, pero eso no es así. Nuestra verdadera existencia es cuando, por ejemplo, es que usted, cuando estudia el Zohar, es que extrae la luz más elevada, la más fina, la luz más potente de nuevo, y para eso usted se empequeñece absolutamente ante todo. Hoy estaba ocupado con el ordenador y tuve que conseguir algo, y entonces leí un párrafo del Zohar, pero 4 o 5 veces, porque leer de hecho no es nada. Por supuesto, también es bueno leer, pero usted tiene que sentirlo, que usted sea atraído hacia ello, que usted esté allí, y eso es el aprendizaje. Esto fue solo sobre el Zohar. Si yo lo hago, usted lo obtendrá de mí, directa o indirectamente. Es lo mismo que una madre expectante. Ella aporta un fruto de su propio vientre. Lo que ella coma, lo comerá su hijo que está en ella. Es así, la misma dieta, solo que masticada en la forma de sangre o similar. Todo el bien que está en ella. Por tanto, la relación debería ser entre nuestro maestro y el estudiante, hasta que el estudiante, gradualmente y paso a paso, salga del vientre de su propio maestro.
Esta es una muy buena actitud para todos ustedes. Usted no debe estar distraído por mi persona, sino como maestro. Debería, por así decir, sentir que usted quiere entrar en mi vientre, lo que permitirá crecer y le permitirá, por así decir, que usted se coloque a sí mismo como mi feto, como un feto que tenga la voluntad de hacer eso, porque así lo hago yo con el Zohar. De otro modo no recibirá nada. No sé si lo comprende. Intente hacerlo usted también, colóquese como un feto en lo que yo le digo. Ya no desde mí personalmente, no desde la persona, sino desde lo que yo le digo. Entonces es que escuchará, no solamente escuchará, sino que también escuchará más de lo que yo le digo. Yo no digo nada de mí mismo y gradualmente su espiritualidad se desarrollará lentamente en usted más y más, como el feto hasta los 9 meses. Entonces él saldrá del vientre y succionará, de una manera en la que se encuentra en un momento no independiente del maestro, sino que usted ha hecho contacto y funcionará ya independientemente como yo lo estoy haciendo ahora con el libro del Zohar. No tengo ahora a nadie en el mundo que pueda ayudarme, ni maestro de carne y sangre, solamente el Ari. Me ha mostrado todo esto y ahora es Simón Bar Yochai en el mismo libro del Zohar. Y por supuesto que a través de estos canales, del mismísimo Creador, quien nos da todas las fuerzas, quien me anima y quien me atrae hacia la verdadera actitud. Así debería hacer usted, cada uno en su propio nivel. Yo lo hago en un día tanto como puedo, 24 horas al día estoy trabajando en el mismo libro del Zohar, con comentarios por Judah Slack. Solamente existe un Zohar y un comentario sobre el Zohar. Sin este comentario del gran Judah Slack desde el hombre divino, yo tampoco comprendería nada, ni una palabra del Zohar. Y por supuesto, todo lo que él había hecho antes, 2 años del test y 1 año y medio de Ari, y algo así más. Y estas son todas las cosas para que un hombre deba buscar siempre un tiempo, y todo es cualitativo. Si usted puede dar más de sí mismo, ese es el punto. El Zohar, que una vara es de medir. Si usted trabaja realmente, trabaja en el mismo Zohar, entonces necesitará tener una cierta relación con este asunto. De otro modo no funcionará. Por lo tanto, el Zohar está escrito de forma en que alguien que sea un intruso no pueda manejarlo, no pueda comprender absolutamente nada de lo que trata. Porque está escrito así de este modo, diría usted. A menudo escuchamos preguntas de ¿el Creador es misericordioso? ¿Por qué, si es misericordioso, es que lo hace así, que uno pueda y el otro no pueda? Y el propósito no es la inteligencia, uno posee más inteligencia que el otro y esto no tiene nada que ver con lo espiritual. Para lo espiritual no es requerida en absoluto ninguna inteligencia. Usted necesita siempre confianza. Esto es más fácil, construir confianza. Entregar, que es mucho más difícil entregar. Es más fácil, por supuesto, y es obvio, pero la gente no lo ve. Uno piensa, a través del conocimiento llegaré a lo espiritual y a lo eterno, y eso no es así. No a través de la superestructura, de la misma purificación, la purificación de su propia intención, de su estilo de vida y gradualmente por el grado de su devoción, de su deseo de alcanzar lo extremo. Esto es algo que es muy especial. Si alguien posee esto en sí mismo, si él lo tiene, pero lo anhela para él, también yo lo anhelo. El deseo por ello hasta que usted esté en ello. No sé si lo comprende, así es como es. Por tanto, es que usted esté realmente allí. Y esto es el Zohar. Le dije a usted que Ari estaba por encima de todas mis expectativas y ahora el Zohar es billones de veces más grandes que cualquier cosa que yo haya tocado hasta ahora. Le diré que usted sabe lo que yo le digo, como que usted está aquí y siento por el gran maestro, alguien tan cercano al Creador. A él le fue encargado dárnoslo a nosotros, a nadie más. Hay muchos rabís, grandes rabís, rabís que saben mucho más de Cábala. Y esto también está escrito, pero solamente le fue encargado a él, para que él nos lo contara. El Creador no necesita más que una persona. Y si no me equivoco, me llevará alrededor de 100 semanas hasta que trabaje a través de los 21 volúmenes del Zohar. Usted también obtiene todo de esto, de lo que yo aprendo, indirectamente o directamente. Y por lo tanto esto es muy importante para usted. En nuestro tiempo hay muy pocos que puedan hacer esto, que incluso tengan el deseo de trabajar en el mismo Zohar, el deseo de hacerlo como yo lo hago, por ejemplo.
Todo lo demás es para mí, pero como un punto cero. Cero, nada más para mí, solamente el Zohar. Yo quiero masticarlo, no saber, no ser un tipo inteligente porque no lo sepa, sino porque allí está mi salvación. Y usted dirá, ¿qué salvación? Esto me da la luz, la luz más poderosa, que tiene la fuerza de romper muchas de las imperfecciones en el interior de mí mismo. Cuanto más alto alcance, más brillará la luz para usted, y cuando la luz irradie más fuertemente, las capas más pesadas de su personalidad pueden ser aliviadas con ello, haciéndolas más transparentes. Como en el petróleo crudo, usted hace el diésel o la gasolina y después un lápiz labial, y todo eso proviene del petróleo crudo. Así es con la cábala pura, usted va más y más lejos. El Zohar obtiene, obviamente que lo tiene, pero no es algo que usted lea solo una vez. Todo lo que aprendemos y leemos no es para usted lo que lea una vez y piense, de acuerdo, yo ya he leído esto, cada momento una y otra vez, entiéndalo. Lo que dije la última vez sobre los 4 amá y cómo esto es que funciona. No sé si fue comprensible, después lo explicaré utilizando las mismísimas leyes de las Sefirot que están en mi manera de explicárselo a usted. Todo lo que usted necesita es comprenderlo a través de las Sefirot, por lo tanto, si usted ahora lo comprende de la forma en que lo hago ahora, entonces cuando trabajemos después con las Sefirot comprenderá sobre de lo que se trata esto. Así primero debemos llegar a un sentimiento. Su sentimiento necesita ser desarrollado un poco antes de que realmente comencemos a trabajar sobre las mismas Sefirot. El mundo entero lo estará haciendo, al contrario. En todo el mundo, en cualquier lugar del mundo, ellos dan primero las Sefirot y el árbol de las vidas. Yo nunca hablé sobre el árbol de las vidas, mientras que nosotros nos sentamos sobre un árbol de vidas, y es que nos sostenemos. Y no dibujándolo directamente para que solamente lo conozca y lo vea, pero para nosotros la sensación es mucho más importante. Deberíamos desarrollar lo que es el sentimiento. Después el hombre es una criatura de sentimientos y no es un ser racional. Ellos quieren hacernos así, que seamos intelectuales, que la mente nos domine. Y eso no es así. Por naturaleza, de acuerdo al plan de la creación como hemos sido creados, somos objetos emocionales, seres de sentimientos. Por supuesto, en el curso de la historia, la sociedad quiere que nosotros debemos sobrevivir. La sociedad, por supuesto que ellos quieren hacer robots de nosotros, que no sintamos, sino que solo funcionemos para un propósito que sea particular, que está fuera de nosotros, para esto o aquello, cosas sin sentido. Pero el hombre es una criatura de sentimientos y por lo tanto lentamente debemos de venir a la vida. Nuestro sentimiento está para ser desarrollado y con ello nuestra propia mente, el verdadero conocimiento. Todo sobre lo que hablamos y habíamos hablado la última vez es que un hombre y otro hombre y un tercer hombre, los 4 amá de este y los 4 amá del otro, de un hombre que tiene una carencia o se experimenta a sí mismo con una deficiencia, o el otro del lado derecho, alguien que solamente tiene éxito en la vida o alguien que tiene necesidad, y en el medio alguien que está en ambos lados. El otorgamiento o el amparo, por supuesto que es, en primer lugar hemos dicho, como si fueran 3 personas, pero nosotros lo tratamos de forma natural en la Kabbalah, donde nuestro punto es que todo sucede en el interior del mismo ser humano. Por supuesto, primero lo imaginamos como si lo pensásemos, y este es, por supuesto, también el caso, que hay diferentes personas. Aquel que tiene un déficit y yo asumo llevar ese déficit sobre mí y otorgar al otro. Esto también es cierto, por supuesto que todas estas 3 partes están en mí. Esos 4 amá que están todos en mí. También dijimos que hay 2 partes, tal como la creación es que es divina, pero consiste en 2 fuerzas, el Geburot y el Hasadín. Geburot, severidad, y Hasadín es misericordia. Como también dije, en algún lugar comienza la experiencia de los mundos espirituales. Mundos también significa escalones, escalones de la escalera de la comprensión espiritual. Solo que en estos escalones son escalones que son fijos. No es que hagamos algo, absolutamente no. Fijo significa que, por ejemplo, yo es que aprendo el Zohar, si ciertas cosas me llegan a través de ello, entonces yo estaré con algún otro que también lo ha penetrado. Entonces podemos comunicarnos ya en ese nivel de penetración.
Esto significa que poseemos un cierto nivel ya espiritual, en donde podemos encontrarnos el uno al otro y no que yo pueda decir que yo soy único y el mundo entero no puede comprenderme. La Kabbalah, la experiencia del escalón espiritual es comunicable entre sí. Nosotros podemos comunicarnos los unos con los otros, es por eso que los cabalistas siempre se comunican entre sí. Es un lenguaje muy especial en Sefirot, dando la información espiritual, mientras que en nuestro mundo no existe un lenguaje que pueda articular información espiritual. En el Zohar sí que es absoluto, lo más elevado que puede ser hablado en palabras. Y entonces, ¿y quién ha penetrado en el mismo Zohar? Por supuesto, existen también enormes niveles de comprensión ahí, pero también entonces, por ejemplo, Judas, Lack u otros, ellos llegan al nivel en donde no son posibles ya las palabras. Entonces ellos llegan a la aprehensión de estos niveles de lo espiritual, en donde no existen palabras en nuestro mundo para reflejar esto. Así es, y un ser humano debe querer hacer esto. ¿Por qué debería yo de querer hacerlo?, se preguntará. Pues hago lo normal, pero si le es dado al hombre, ¿por qué necesito yo perderlo? Si es una invención o una ilusión, pero si se le ha dado al hombre, que el hombre tome esta sabiduría, que es divina en sí misma, y nadie se puede escapar. El hombre, él debe llevar todo en sí mismo. El Zohar, si él lo aprende literalmente como yo, indirectamente, pero su rendición debe de ser siempre completa. En el más pequeño detalle de lo que usted haga, la entrega debe de ser completa. El mundo es espiritual. Entre dentro de nuestro mundo, en la comprensión de nuestro mundo. No hay masaje, ningún área de tensión, por así decir. Espiritualmente no hay área de tensión en nuestro mundo. Todo está roto aquí, por así decirlo. Todos los hilos espirituales están rotos en la experiencia de este nuestro mundo. Sin embargo, existen, por supuesto, y todo existe. Lo que existe allí está también aquí. Y dijimos que encima de mí está mi raíz y por encima de todos estos tipos de raíz más elevados hacia el Ein Sof, y luego tengo en mí mismo, tengo la severidad y la misericordia. Podemos dividirlo de modo que aquí está en mí mismo también. El necesitado, el que carece, el vagabundo, el que tiene carencia en él mismo está en mí. Y aquel otro que posee la plenitud en sí mismo, él está satisfecho. Ambos deberíamos experimentarlos en nosotros mismos. Y usted dirá, ¿por qué? En términos de fuerza son exactamente lo mismo. Por tanto, estas dos fuerzas, el más necesitado, el abundante también, desde la izquierda, el menos desde la derecha o el más. Por otra parte, el hombre siente una abundancia, siente que está lleno y de nuevo siente una escasez, que le falta algo, que está vacío, necesita como soledad y cosas así. Ambos los tenemos en nosotros mismos. En cada persona está eso y usted debe aprender a vivir con estas dos cosas, con ambos. La última vez hablamos sobre que ellos estaban fuera de mí y ahora gradualmente usted los tendrá todo en su interior. Usted camina en la calle y hay un vagabundo. Le mira a él y usted no tiene nada por usted mismo, sino que usted tiene también ese vagabundo en usted mismo. A través de su lado izquierdo usted tiene ese vagabundo que camina más allá de sus cuatro amás. Y que luego usted, con esto, usted debería tener un contacto, porque la creación está construida de tal manera de acuerdo con la cualidad o la calidad. Pongámoslos de esta manera. Si yo estoy en una fiesta y quiero saludar, dar la mano, entonces el otro no me da su pie, claro. Siempre mano a mano, es en cualidad. Así es que deberíamos estar de acuerdo en las cualidades. También sucede con todo lo que usted quiere tomar sobre usted mismo o dar. No sé si lo comprende. Usted debería también de dar de esa manera, en conformidad en las cualidades. Este vagabundo que camina allí, usted no puede llegar a sus kelim, a los deseos de ese vagabundo, no puede llegar dentro de los kelim de él. Eso no le es dado a usted como hombre. Si un gurú cualquiera le dice a usted que puede entrar dentro de su aura, ¿qué puedo yo decir sobre eso? Usted puede saber ciertas cosas, reconocerlas en otro alma, pero en los kelim por supuesto que no. Este vagabundo voy a sentirlo en mí mismo, en el lado izquierdo que todavía no ha sido corregido en mí. Ese vagabundo está caminando afuera, pero no es que yo salga de mí mismo. ¿Recuerda usted estas 5 preguntas y las 5 respuestas eternas? Eso que usted siempre ve en todo lo que sucede está dentro de usted, en su reacción, cualquier cosa, en la familia, tragedias o cualquier cosa.
Es siempre su reacción y no es el verdadero evento. Con todo, usted necesita ver que se trata de su reacción. Así que no reaccione de ninguna forma que sea exagerada, porque eso no tiene sentido. Reaccionar de forma exagerada significa que usted camina fuera de sus cuatro amas y eso no le es dado al hombre. Que empieza a tambalearse, eso no es dar. Eso es cometer un adulterio espiritual. Si usted piensa que luego da de una manera tal que eso es que piensa usted que puede salir fuera de sus cuatro amas, y eso no existe, nadie puede salir fuera de sí, eso no existe en el plan de la creación, como entrenamiento, como juego, seguro, lo cual puede conducir luego a la verdadera entrega. Nosotros siempre tenemos que saber que es solamente mi propio problema, pero esto existe en todo el mundo. Solamente lo que yo hago con esto es algo diferente, porque nosotros aprendemos que somos el lado de la necesidad. Tenemos que rendirnos, por así decirlo, a la derecha, mezclarlos de tal manera que la abundancia se convierta en esta abundancia, pero esta abundancia no es todo, también es una parte de la moneda y la escasez es la otra parte de la moneda. Por lo tanto, pero el derecho, el feliz es mucho peor. Puede ver los detalles, puede o tener excesos, pero para la necesidad es más pesado porque es severidad, es alimento que es indigesto. Y entonces tenemos que reunir fuerzas para saltar al lado de la misericordia. Y luego la luz misma hace la línea media, que nosotros llegamos a la línea media. Nosotros la construimos a través de más y menos, pero la misericordia siempre está ligeramente por encima de la severidad. Necesitamos dominarla. Y sin embargo, en una que es la línea media, que es llamada la Torá, esto es el camino de la Torá porque está por encima de la comprensión humana del hombre. La mente del hombre es lo que se da al universo. Es el universo, son dadas dos fuerzas en él, la misericordia y la severidad. Por lo tanto, los pueblos del mundo también reciben misericordia. Los pueblos del mundo han recibido esto. Por ejemplo, la cristiandad. ¿Qué recibieron ellos? Esto no es insignificante. Ellos también recibieron misericordia desde el lado derecho, desde el bien, hasta que la humanidad madure y luego llega que la misericordia debe ser mezclada también con la severidad. Solo la gracia no es más que una parte. La gracia es dada, es una fuerza, es para todo, es la severidad es la fuerza y la severidad es la otra fuerza, porque la gente en el comienzo del desarrollo de la humanidad querían hacer alguna corrección. Ellos no tenían elección sino huir de la severidad hacia la gracia, surgiendo por tanto las religiones. Pero el mundo no necesita ninguna religión. Por supuesto necesitamos religiones antes de que crezcamos. Después solo necesitamos la fe en la misericordia. En la misericordia y misericordia. Esta es una de las razones de que instintamente los judíos a quienes les fue entregado esto, la Torá, pues la línea media es la Torá. Incluso si ellos no comprenden el porqué, no quieren ir por encima de esto, ni tampoco arrepintiéndose al Islam, ni a la cristiandad, ni a esto ni a aquello. ¿Por qué? Ambas son las formas de un lado de la moneda y no responden a las mismas leyes del universo. ¿Y por qué las leyes del universo? Dirá usted. ¿Y qué es la verdadera realidad? Pues esta es el camino medio, que es la Torá. Este es el medio en el cual ambos lados, a esto se llama Torá, ambas fuerzas poseen la adecuación, la reacción de la combustión. Mientras que la severidad, por así decir, da combustible al otro lado. La severidad es como fuego, es la fuerza del fuego. Y la abundancia es la fuerza del agua, es la amabilidad, la luz y el amor, la misericordia. Y esto no es suficiente. La derecha y la izquierda no es suficiente. Ellos se necesitan el uno al otro. El amor requiere también de severidad. Un poco de severidad le da sabor a la misericordia, un poco al necesitado. Si un hombre poderoso, por ejemplo, puede dar un poco de la verdadera risa, trayendo sobre sí mismo el amor verdadero, a pesar de su sentido de la severidad, por tanto habrá una radiación masiva, una corrección desde el mismo interior. Es muy importante que comprendamos esto muy bien. Yo no estoy hablando sobre cosas raras, yo estoy hablando sobre cada momento. Hashem prohíba que me aleje de la religión que usted tenga. También hay aquí gente que es judía o cristiana, musulmana, esto no importa.
porque yo hablo sobre las fuerzas, todo dentro de un hombre. En su interior también debe de ser el camino del medio, que es lo que se llama la Torá, en el que ambas fuerzas se integran, por así decir, una con otra. Y este es el trabajo. Cada día necesitamos hacer esto, porque si de alguna manera de repente permanezco ocupado porque algo me está obstruyendo, o mi computadora tiene problemas, no sé, entonces inmediatamente es activada en el hombre y está necesitado en mí y que va a reaccionar a todo tipo de miseria, aparente miseria, con todos los problemas a los que yo respondo con mi hombre que es necesitado, y si pongo atención en el mismo momento. Y es que yo, en cualquier situación, todo tipo de desventajas desde la izquierda se están dirigiendo hacia mí, y entonces las tomé a todas ellas para mi necesidad humana. ¿Y por qué? Este hombre necesitado está en mí y no está en el exterior. Entonces debería de intentar en cada situación dominar la fuerza, en cualquier situación, porque todo está en mí mismo. Cualquier cosa que suceda, todo está en mi interior. Y esto es muy especial. No debo dominar la fuerza en sí para no ser alejado de mí mismo, fuera de mis cuatro más, sino intentarlo en el interior. Incluso en la situación que sea más difícil y fácil, para transferir esa parte de la fuerza a mi lado derecho, a la abundancia, al lado de la misericordia. Y el resultado es que esto es la línea media, la Torah. Yo mismo no puedo establecer una línea media, es la luz misma quien la establece. Es el resultado del trabajo que yo interpreto en el interior. No sé si lo comprende. El resultado, no el resultado tal como lo alcanzamos en nuestro mundo, ya que yo hago un trabajo y obtengo algo a continuación, pero eso es en nuestro mundo. El resultado en lo espiritual llega solo desde arriba. Mi trabajo es únicamente con estas dos fuerzas. Cada momento trabajo en esos dos estados en mí. El necesitado en mí y todos los déficits, todas las dudas que hay en mí, etcétera, están todos también en el lado izquierdo, pero los tengo que cambiar también al lado derecho. Y dirá, ¿por qué? En la derecha está el Hasadín, y Hasadín en cualquier ubicación no cambia. Ellos dicen estar plenos, tienen el sentimiento de que es permanente. Por lo tanto, entraron en la religión. Religión significa fe por debajo del conocimiento, que es llamado así religión. La necesidad es la creencia en el conocimiento, pero dentro de mí mismo está lo que llamamos la Torá, y la Torá es fe por encima de su propio conocimiento, llevando mi lado necesitado a mi lado de la abundancia, a mi misericordia. Para eso hago el trabajo desde mi propio interior y el resultado es la línea media que es llamada Torah, el estado de Torah, el estado de la verdadera realidad. No es que lo haga yo mismo, sino a través de este trabajo que hago. Tenemos que trabajar solo desde el interior y como resultado desde arriba esa luz misma crea desde arriba la línea media. Uno no entiende que hace cosas buenas y luego uno, por lo tanto, es que lo logra haciendo el bien, siguiendo esas reglas. Solo la buena intención y la dirección correcta de las fuerzas, eso es lo que estamos haciendo. Esto es lo que hacemos, lo traemos desde la izquierda a la derecha y ese área de tensión se eleva así hacia arriba, por tanto allí es creada desde arriba la misma línea media o Torah, y esta es la interacción y la comunicación con la misma luz, que es lo más elevado, no que yo por mí mismo, sino porque sé cómo es y todo lo llevo a cabo. Incluso los más grandes santos, grandes cabalistas, incluso el mismísimo Abraham, quien ya tenía esa fuerza, no como nosotros, sino que él realmente tenía fuerza. Abraham sabía exactamente lo que el Creador quería de él. Según las leyes que le estoy diciendo del universo, él sabía cómo trabajar en esto. Él sabía cómo elevarse para que la Torá descendiera sobre él, para que llegara a esa luz. Y dirá usted, ¿pero qué es esto de la Torá? Pues esto proviene de la luz, de la Or. La Torá no es sino luz e instrucción. Instrucción es otra palabra para la luz, instrucción. Y Abraham, mientras que él también poseía la fuerza y también la merecía, él hizo exactamente los mismos movimientos. Y la luz, el creador, hizo la línea central. Así también si nos imaginamos que vamos a lograr el máximo en nuestra corrección y que podemos experimentar un gran estado,
Entonces podríamos actuar firmemente dentro de nuestros sentimientos y etcétera. También es útil regresar uno mismo a Hasadin. Hasadin significa misericordia, pequeño estado en el que tenemos 7 sefirot. Usted también puede experimentar 7 sefirot y sin embargo usted elige por otras 7, pero usted tiene fuerza para más. No hay escasez, sino que lo que usted hace usted mismo, por así decirlo, se hace más pequeño, como 7 sefirot, para así ser capaz de recibir. Siempre es posible ser más y más perfecto, claro, aunque hubo también personas grandes cabalistas que habían trabajado sobre sí mismos y en realidad por lo que no tenían ya más trabajo que hacer, no tenían nada más que corregir y en sí mismos, una gran actitud y después cuando desde arriba no tengo ninguna asignación más, entonces no tiene sentido permanecer aquí. Permanecer aquí entonces ya no tendrá sentido. Y entonces tal persona es simplemente incluida en lo más elevado y donde él retorna de nuevo a su perfección. Él no necesita ya nada más, tal como el Ari. Es difícil para nosotros comprender el porqué de estas cosas. Para nosotros es importante fallecer aquí, pero todavía seguimos aquí en la tierra. Vivo aquí como que no sé el porqué, pero por supuesto también es importante, algo está pasando y es también comprensible que sea así esto. Incluso el mismo Moshe, cuando el Creador le dio a él, por así, porque Moisés, él había pecado y el Creador le dijo a él cuando el pueblo de Israel estaba en el mismo desierto y ellos querían beber y dijeron, danos agua, y siempre lo mismo, agua, agua. O nosotros también queremos ver esto en nosotros, el pueblo de Israel. Esa gente estaba murmurando y esta es nuestra parte necesitada que dice, danos agua, dame esto o dame aquello, siempre dame. Por supuesto fue realmente un pueblo y ellos decían, danos agua. Y Moisés le pidió al Creador. ¿Y qué debería hacer el pueblo cuando pide agua? Ellos habían visto muchos milagros y todavía ellos querían agua porque no creían. Agua es misericordia. Porque un ser humano quiere agua y otro tipo de cosas. Significa que ellos no tienen fe todavía. El agua es también abundancia, misericordia es agua, que es misericordia la línea derecha en usted. Es lo que quiere siempre. El agua es también la derecha, porque siempre buscamos eso, la misericordia es agua. Que esta también es en donde se habla en el mismísimo Nuevo Testamento de eso. Se dice, por ejemplo, que un cierto profeta caminó sobre el agua. Por tanto, es que optó por esta línea, por la misericordia. Él eligió caminar sobre el agua, por permitir a su propia necesidad, a su propio egoísmo, por así decirlo, ponerlo bajo ese agua y caminar sobre ese agua. Él eligió caminar sobre esa misericordia. Y si usted camina en la misma misericordia interiormente, se siente como si caminara sobre el agua. Siente como si se presentara un cojín para sus pies, porque usted siempre mira hacia la derecha y no hacia abajo nunca. La derecha, por supuesto, significa mirar hacia arriba. Nosotros decimos izquierda y derecha, pues tiene que haber una mano y tiene que haber una manera de explicarlo. Un significado, significando que usted mira hacia arriba y no hacia abajo, hacia su ego. Usted es también el significado de caminar sobre las aguas. ¿Cómo puede usted caminar sobre las aguas? Me pregunta. Pues un hombre primero debe de aparecer por encima de las aguas. Primero su cabeza necesita comenzar a emerger desde abajo hacia arriba de las aguas. ¿Y qué significa? Me preguntará esto, Rabí. Todo aquí debajo de la línea del masón, la barrera entre la experiencia de nuestro mundo y el mundo espiritual. Esto significa caminar sobre las aguas. Esto significa que el hombre sale de la percepción de nuestro mundo, por encima del masón, por encima, por así decir, de la superficie de las aguas. Él sale desde debajo de las aguas, porque una persona está sumergida bajo el agua. Al igual que durante el mismo diluvio, el hombre fue sumergido bajo las aguas y después el deber completo del hombre es elevarse por encima de esto, de las aguas. Y esto es también una expresión, llegar por encima de las aguas. Y cuando usted va por encima de las aguas, entonces algo ocurre. ¿Y por qué es esto? Dirá, primero hay un poquito de su corona, de su cabeza, y después lentamente va hasta sus ojos, después a su nariz, y así sucesivamente. Toda su cabeza y sus hombros lentamente,
cuando el hombre ha alcanzado su propia perfección. ¿Y qué es esto? Entonces arriba viene a permanecer un hombre, con todas sus 10 sefirot, que son Keter, Jogma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesat, Hod, Yesod y Malchut. Todas las 10 sefirot son ahora de este hombre. Ya ha llegado a lo espiritual. Y eso no significa que usted haya alcanzado de sí el mundo espiritual completo. Podría ser que usted tenga aquí en Briah 10 sefirot. Y una gran persona espiritual son 10 sefirot en Asilut. Un niño está por encima del agua y un padre está por encima del agua. Todavía están ambos por encima del agua, el hijo y el padre. El pequeño pie de un niño permanece por encima del agua y el gran pie del padre también permanece por encima de las aguas. Es importante, sin embargo, que nosotros permanezcamos por encima de las aguas. Esto significa caminar sobre las aguas. Si usted está bajo las aguas, entonces usted se asienta sobre su necesidad, bajo su propia severidad. Por debajo de usted también es sagrado, la fuerza de la creación, pero usted no puede manejar esta severidad todavía. Todo su ego está ligado a esa severidad, porque donde está esa necesidad en el ser humano está mi propio ego. En la parte inferior está la necesidad. Todas mis necesidades, que por supuesto son la severidad. No hay nada malo con esto de la severidad, son geburot, pero si su ego se inclina o adhiere a la severidad y permanece solamente allí, entonces espiritualmente significa que usted está bajo las aguas. Por tanto, si usted solo depende de la severidad, usted se centrará en la severidad, en la geburot, pero usted no podrá salir. Y ello significa que experimentará severidad. Las fuerzas de la severidad son también sagradas, pero entonces usted solo depende de estas fuerzas de la severidad. Existe también el otro extremo en el que uno dice que todo está bien, el fundamentalista. Mira, todo está bien, Hashem esto, Hashem aquello, pero él no ve la severidad, él no la desea, él no posee fuerza todavía, él no quiere verla, no posee la fuerza para verla. Y este es el otro extremo que tampoco es bueno. Eso significa que esté sobre las aguas. Alguien dice Hashem, Hashem, todo Hashem, pero no severidad. Y él está por ahí, en algún lugar, en la derecha, en donde no posee la fuerza para reconocer estas dos fuerzas. Él no ve nada más que una especie de misericordia, no realmente la misericordia, sino un producto de la misericordia. Y tampoco es bueno, no es luz. Pero esto es la manera en que es. Esto significa caminar sobre el agua, y nada es extraño. Eso es exactamente de lo que se trata con Noé. El arca de Noé no es otra cosa que eso. Esto es sobre lo que habla la Torá, y nunca nada que tenga que ver con lo geográfico. La climatología podría coincidir, quien dice que no, pero todo es para enseñar a la gente lo que esto es realmente. Para esta generación fue de hecho terrible caer en el pecado en el que no había más salida posible, y solamente Noé pudo hacerlo. Él fue encontrado justo así, y esto significa caminar sobre las aguas. Sabe caminar sobre el agua para que así comprenda usted de qué trata todo. Y si usted toma a Pedro tratando primero de caminar sobre las aguas y que él no pudo reunir la fe suficiente, la misericordia es fe también, solo que no es la fe por encima de... Por supuesto, usted tiene que caminar por encima de lo intelectual. Hemos visto que las religiones no nos ofrecen ningún consuelo, pues las religiones solo nos llevan a la línea derecha. Dicen misericordia, 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 temporalmente hasta que el hombre se convierta en adulto. Pero la religión no es lo que el Creador nos ha dado. Si observamos con los ojos del Creador, de abnegación absoluta desde la eternidad, miraríamos al mundo, al hombre en nuestro mundo y veríamos un hombre religioso. Y uno diría, desde arriba, déjale de jugar. ¿Pero por qué? Porque él utiliza solo la misericordia. He dicho que a la humanidad le es dado. Las religiones solamente dan misericordia y esto le es dado a ellos. Y no lo que está dicho, que no mires al otro lado, porque el otro lado es el mal. Este es el lado del hombre, desde el interior. Dijimos que todo está en el hombre. Todo está solamente en el hombre y no en el exterior del hombre. Usted debería de saberlo siempre.
Nosotros siempre hablamos de esto. Todas las fuerzas están en el hombre mismo. A través de sus propios esfuerzos usted puede obtener el universo entero. Incluso no necesita salir afuera. Si usted sale afuera, por supuesto, usted tiene que ir fuera, pero usted básicamente posee todo en casa. En usted mismo, su casa es usted mismo. Usted no necesita a nadie para hacerlo este trabajo. Ni un hombre, ni una mujer, ni un compañero. Es bueno que usted tenga compañeros si ello le ayuda, pero si no hay nadie que le ayude, también es bueno para usted. Esto es sobre lo que estamos hablando aquí. Incluso el profeta es que dijo, cuando alguien fue tras él y le dijo, Rabí, bueno, qué bueno eres. Y le dijo, ¿qué dices tú? Bueno, solo es mi padre. ¿Qué significa padre? Él había dicho, observa, bueno. Él dijo, bueno. Él se refiere a la fuerza que es de la misericordia. Por tanto, lo bueno. Y el hombre le pidió algo y le llamó a él bueno. El profeta dijo, yo no soy bueno. Bueno, es solamente el Padre. ¿Y a qué se refería él? Todo está correcto, porque el Nuevo Testamento también fue hecho. ¿Pero por quiénes? Por los judíos. A los judíos le había sido entregado las leyes del universo entero. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? Fueron judíos. A los judíos también les fue dada la cristiandad. También les fue entregado todo desde arriba. ¿Pero por qué? Para darles a ellos misericordia. Pero los judíos debían permanecer alejados de esto. ¿Pero por qué? Porque no es la verdadera realidad. Por esto es que los judíos no aceptaron esto sin comprenderlo. Porque ellos estuvieron una vez en el Sinaí para recibir fuerza. Y entonces ellos habían visto la verdadera realidad. Cuando los judíos recibieron la Torá en el Sinaí, ellos tenían este camino medio ya. La Torá es el camino medio. Es fe por encima de la razón. Y esto es lo que ellos han experimentado cuando permanecen en el Sinaí. Por lo tanto, ellos no podían aceptar todas estas religiones, ni el Islam ni la cristiandad. Esto no es la verdadera realidad. No tiene nada que ver. Por lo tanto, incluso el mismo profeta, la cristiandad entera, llegó cuando alguien le dijo a él, bueno, y él dijo, yo no soy bueno, el Padre es bueno. ¿Y por qué dijo esto? Porque es cierto, pero ¿por qué? La misericordia no es todavía bueno. Bueno es llamado el camino medio. La verdadera realidad es llamada bueno. Y esto es llamado el Padre. Porque desde el Padre viene la línea media. Desde el Padre, desde arriba. Todos nosotros aprendemos lo que es el Padre. También decimos Abba en Kabbalah. Jochma, la fuerza de Jochma, Padre. Porque la fuerza de la misericordia es lo otro, es Binah, es Madre. Pero todavía no es Jochma, Binah. Todavía no es la sabiduría, la alta sabiduría. Por lo tanto, bueno es solamente la Torá, línea media, no descrita, sino entregada en el lenguaje codificado. Y por supuesto esto está en el Zohar. Y el Zohar es el comentario de la Torá. Pero ¿qué significa un comentario? Si alguien comenta sobre algo, lo comentado es más elevado. La Torá es, por supuesto, lo que nos es dado a nosotros y ninguna otra cosa. Solamente hay una realidad, una verdadera realidad que es la línea media. Para la humanidad solamente le es dada la Torá y ninguna otra cosa. Y el Zohar es un comentario sobre ella. Todos los secretos, todas las leyes del universo están explicadas en el Zohar. Nada más, ningún otro libro. Todos los demás libros en el mundo son una representación de estas fuerzas de la derecha, misericordia, y de la izquierda, severidad. Desde la severidad provienen todas las ciencias, las filosofías, tales como el Schopenhauer, que fue un gran filósofo alemán. Todo con él es trágico, por así decir, depresión. Aparte del hecho de que él tenía una enfermedad que era crónica, que era la sífilis. Siempre usted debería observar. Por supuesto que no tiene nada que ver con ello, pero usted podría decir que la enfermedad le fue dada para traer esta filosofía y no viceversa. Sin embargo, extraña que sea así. Quien recibe todo desde la derecha o a través de la excesiva severidad o la excesiva misericordia, ni es la verdadera realidad. ¿Lo ve? No digo que la cábala sea una fe mejor o que la cábala solamente es la instrucción de cómo el hombre puede experimentar la verdadera realidad o no experimentarla. Y ello tiene que venir desde arriba. Todo lo que el hombre experimenta en la cábala viene desde arriba. Es un resultado de mis esfuerzos en la forma correcta. Esfuerzos son necesidad por llevar todas estas expresiones de severidad en nosotros hacia el lado de la misericordia.
Y esto les dado al hombre, nosotros podemos experimentar estas dos fuerzas. Ellas están tejidas en el universo. Y la tercera es lo que se dice que es la Torá, la luz de la Torá. Viene solamente a causa de esta combinación que hago a través de la combustión adecuada entre estas dos fuerzas y por lo tanto nos hacemos receptivos para experimentar esta luz de la Torá, o sea, la verdadera realidad. Y esto significa que todos mis esfuerzos es que son necesarios, pero que todavía necesito un poco de suerte desde arriba. Con todos mis esfuerzos yo puedo hacer esto y aquello y esto siempre es el mana, que es un regalo, que es un presente. Yo crezco y usted crece y juntos crecemos a través de este trabajo. Y esto es lo que usted debe de invertir la fuerza. Caminar sobre las aguas significa experimentar lo espiritual, los mundos espirituales. Ya, pero solo desde el lado de la misericordia y por lo cual la misericordia es un poco más. Y ya es espiritual, pero donde está Binah. La Binah es femenina. Binah es como el agua. Binah es el atributo de misericordia. Binah, Hasadín. Y esto significa caminar sobre el agua, como dijo el profeta. Y entonces usted puede caminar sobre las aguas y después sacar su cabeza ya. Somos como seres humanos todavía completamente aquí en nuestro mundo. Si un hombre vive solamente en nuestro mundo, solamente experimenta nuestro mundo. Y él está sumergido aquí totalmente con relación a lo más elevado. Y él está sumergido bajo las aguas. Él no es visto desde el mundo que está por encima de las aguas. Por encima de lo que se llama el tabur está la verdadera realidad. O ombligo. Por encima de él en donde están los mundos espirituales. El tabur es el ombligo, pero del mundo espiritual. También dentro de mis cuatro mamá, encima de la línea media, encima de la línea que soporta la experiencia de lo espiritual, los mundos espirituales y nuestro mundo. Allí es que comienza, allí ya sin escalones espirituales. En nuestro mundo solamente existe una representación, solamente sus proyecciones en usted. Y esto ya significa que alguien que ya está caminando sobre las mismas aguas experimenta la vida y la realidad espiritual, pero desde el lado siempre divina. Así que tiene que verlo usted así, gradualmente verá de lo que trata todo esto. Bajo el agua significa que las personas no pueden ver, al igual que cuando usted está bajo el agua no puede ver. En este mundo pasa lo mismo. Nuestros ojos, nuestra boca, todo bajo el agua significa que no vemos lo espiritual. Nosotros no vemos lo espiritual. Y el desierto es también necesario. Debajo, en esa parte de mis cuatro amá, digamos que está la barrera que llamamos Mahsón, la experiencia solamente de nuestro mundo, eso es Egipto. Es de ese Egipto del que se habla en la Torá y de todas las fuerzas egipcias. En la parte superior izquierda está nuestro Egipto. No quiero hablar sobre ello todavía y es demasiado pronto. Existe entre la experiencia de nuestro mundo y el espiritual un concepto de desierto en donde todas las enseñanzas toman lugar. Si hablamos esto en términos, deberíamos observarlo siempre en función de qué categoría estamos hablando. El Zohar habla siempre sobre diferentes categorías, niveles, nivelaciones o espirituales. Algunas veces habla sobre agua y luz y fuego y otras cosas. Si es sobre la experiencia de nuestro mundo, entonces ya decimos que es Egipto, el mundo nuestro. Entonces está la zona que es intermedia, el área de esa transición, de las aguas neutrales a la zona neutral. Y esto es el desierto. El desierto no es una tierra que pertenezca a nadie absolutamente. Durante el tiempo en que el pueblo de Israel estuvo en el desierto no era de nadie, de ninguna nación en particular. Y ahora está dividido, pero entonces no pertenecía a nadie, para demostrar que la Torá no pertenece al pueblo judío, sino que pertenece a toda la humanidad. Cualquiera puede ir allí, al desierto, para recibir la Torá. Espiritual absolutamente. Esto significa para todo el que llega allí, en la tierra, al desierto, en ese área inmediata, que no hay más religión, ninguna distinción, y a todos les está permitido ir allí. En el desierto está la enseñanza, en donde por un lado se eliminan todas las consecuencias de la antigua redención en Egipto, y por otro lado se manejan las leyes de arriba. Pero ¿qué es arriba? Israel, la tierra prometida. Esta es la tierra prometida
y no cualquier otra cosa. Por supuesto, Israel existe también aquí abajo, geográficamente también, pero no es eso. Todo desde arriba debe de tener su correspondencia en el mundo inferior. Por supuesto que geográficamente también está Israel, es también la tierra prometida. Todas las radiaciones llegan, por supuesto, a este mundo. Y observe ahora a Israel, un pequeño país, una pequeña línea que permanece entre todos los continentes, entre África, Europa y Asia. Y los judíos tienen en sí mismos, desde el lado oriental y la parte occidental y África, todo lo tienen ellos en sí mismos. Y el clima en Israel, usted tiene desierto en el norte, es igual que en Europa, con todas las tierras de cultivo. También está la estepa y lugares donde permanece la nieve. Estoy hablando ahora de nuestro mundo, las montañas, todo lo que tiene usted allí. Porque el mundo entero puede ser encontrado también en usted mismo allí. Por tanto, que todos los judíos regresen allí desde el mundo entero, y cualquier persona que regresa a algún tiempo trae consigo los kelim del pueblo a donde fue exiliado. Los judíos alemanes trajeron toda la cultura alemana, los kelim alemanes. Tiene un enorme alemán en sí mismo, lo cual es bueno también porque traen todas estas correcciones allí. Los judíos alemanes, por ejemplo, trajeron todo con ellos desde Alemania. Por ejemplo, un kibutzim. Hay un kibutzim y lugares en donde estos judíos alemanes todavía viven al 100%, como lo hacían en Alemania. Por la mañana toda la música viven exactamente igual que lo hacían en Alemania, en Schubert, con todos los adornos. Y también hay rusos que viven allí, cantando Kalin Kalakalin y vodka y demás cosas. ¿Pero por qué? Todo debe retornar allí, al igual que dijimos la última vez sobre estos 4 amá, que debo incluir en mí mismo esta necesidad. Así, Israel es también estos 4 amá en mí, estos 4 amá que llegan de todo el camino hasta el mismísimo bendito Creador, justo en el epicentro, en su fuerza, porque está dicho que sus ojos siempre miran a este pueblo y siempre miran a este pueblo y su país. ¿Pero qué significa esto? Estos 4 amá de la tierra de Israel corresponden al epicentro mismo del Creador. Por supuesto que sus ojos están también mirando a todas partes, pero no directamente, sino desde su visión periférica, por así decirlo, desde la derecha e izquierda. Directamente Él siempre mira a su pueblo y a la tierra de Israel. ¿Pero por qué? Así se espera de ellos. Se le impuso a la tierra de Israel, y para cada uno de Israel lo que significa cualquiera que aspira al Creador. Eso es Israel, para incorporar toda esta necesidad en nosotros y hacer lo que se nos ha dicho la última vez. Así es la tierra de Israel con respecto a todas las demás partes del mundo, al igual que los 4 amá de Israel, que se corresponden con el epicentro. Por encima de Israel no existe otra raíz que el Ein Sof. Por encima de cada nación, cada hombre de cada nación tiene un cierto ángel. Por supuesto, ángel de esa persona. Y encima está todavía el ángel guardián de la nación misma. Y por encima de estas fuerzas, allí está el mismo Ein Sof, o el Creador. Y con los judíos no es... Por lo tanto está dicho que yo te sacaré de Egipto. Esto lo dijo Hashem, y no un ángel. Por encima de un judío, sobre la tierra de Israel, y por encima del pueblo de Israel, no hay ángeles, ni otros ángeles guardianes, solo el Creador mismo. Estudiante, ¿no luchó Jacob con su ángel, Pornar? Esta es su propia raíz. Por supuesto que él ya fue capaz de seguir a su propio ángel, cantando a Malach, a Goel, Oticol, dijo Jacob cuando él fue liberado del temor de su hermano Esaú. El ángel me redimió, me ha protegido de todo el mal. Jacob también había encontrado su propia raíz. Por encima de él está el Creador. Por supuesto existen infinitamente más escalones, pero después está el Creador. No hay otro guardián de un judío. Por lo tanto está dicho, el Creador dice, yo he dado a todos los pueblos algo, esto y aquello. Otras naciones pueden. De nuevo nosotros siempre hablamos sobre una persona. No sé si lo comprenden ustedes. Usted no debería estar tentado de pensar en judíos o no judíos del mundo material. Nosotros siempre hablamos sobre una misma persona. Pero por supuesto
que dijimos la última vez, que existe lo general y existe lo específico, por supuesto. Existe este mundo y existe el mundo espiritual. En lo general, por supuesto, esto es que los judíos y los pueblos del mundo es así, en lo general, pero todo está hecho de dos. Lo particular significa que todos los pueblos del mundo y el judío se asientan en cada uno y uno, en cada hombre, en cada yo. Recuerde esto muy bien. Esto no lo alcanzamos haciendo ninguna separación, porque obviamente todo existe tanto arriba como abajo. Existen los judíos y los pueblos judíos. Esto en lo general todo está compuesto de estos dos lados, pero en lo particular cada hombre en sí mismo también tiene al judío y a los pueblos del mundo. Yo ya le conté algo en algún momento de ese gran actor de teatro israelí, un buen actor, y él tenía que interpretar el papel de un oficial alemán. Su familia entera había muerto y él tenía que interpretar a un oficial alemán. Él aprendió Kabbalah y fue un rabí y le dijo, yo no puedo interpretar este papel. Y el de oficial de alemán, puedo interpretar algo, pero esto no puedo hacerlo. Y entonces el rabí le dijo a él, tienes que ir a casa, necesitas trabajar en ti mismo para encontrar en ti mismo a ese oficial alemán de la Gestapo. Y él interpretó ese papel. Fue uno de sus más brillantes y unas de sus más brillantes interpretaciones nunca realizadas, porque él se sintió en sí mismo eso. No solamente interpretó que era un buen chico, interpretó también un oficial alemán en él. Él encontró en sí mismo esta fuerza que fue muy peculiar para esa persona en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Y todos sintieron que era real, eso es lo que cuenta. Por lo tanto, todo lo que usted hace debería hacerlo de verdad. Usted debe hacer todo lo posible para hacerlo así completamente, con toda su energía. Si no lo hace así, entonces no lo haga. Pero cualquier cosa que haga, no distinga si es importante o menos importante o nada importante. Si usted decide hacer algo, entonces tiene que dar su 100% en lo que está haciendo. De otro modo, no lo haga. De ese modo, usted trabaja su scaling durante cada operación. No sé si lo comprende. Usted vacía su scaling en cualquier momento que haga algo. Y eso significa que usted vacía sus scaling. Usted los consume y consumiéndoles, si usted consume completamente sus scaling en cualquier cosa, en el trabajo, en cualquier parte, si usted los vacía completamente, al igual que una batería, si desea que una batería funcione bien, debe vaciarla completamente. Al igual que cuando usted come, debería comer siempre que esté hambriento y no porque sea el momento para comer. Que usted tenga que adaptarse a los horarios de un país. Primero en Rusia nosotros comíamos a las 8 de la tarde y ahora a las 6 de la tarde. ¿Pero por qué? Porque si esa es la costumbre en ese país, lo que significa para las fuerzas del universo, entonces usted debería hacerlo así. Entonces usted debe asegurarse de que tiene hambre a las 6 de la tarde, de que sus scaling de alimentos estén vacíos. ¿Pero por qué? Entonces puede realmente reforzarse con el placer, con la entrega ante su alimento y con su alabanza al Creador. Esto por un lado, y por otra parte, usted hace mejor scaling para la alimentación, para el gusto, y etcétera. Y estos se desarrollan, no sé si lo comprende, todo lo que usted haga debería hacerlo con entrega absolutamente en este mundo. No importa lo que haga, de otro modo no lo hará en absoluto. ¿Lo ve usted? No es que lo diga hasta aquí, no es que diga hasta aquí y no más. En el lado malo usted dice obviamente hasta aquí y no más, pero por lo demás siempre hay que entregarse. Hemos hablado un montón sobre ello porque es un importante asunto el de los cuatro ama. Usted debe estar con sus cuatro ama, no desde otro, no de un pueblo y de otras cosas, pero desde arriba es visto, por ejemplo, también los cuatro ama de un pueblo entero, porque un pueblo entero posee esto en lo particular. Hemos visto que está también bajo un determinado ángel del pueblo guardián, ¿sabe? Adicionalmente existe algo más. El pueblo, yo no me refiero a que toda Holanda esté bajo un guardián. Por supuesto es cierto en parte, pero el ángel guardián es cualitativo de su alma. Puede ser que, no sé, nosotros siempre hablamos sobre esto y no sobre la pertenencia a este pueblo, a esta nación. Puede ser que las almas de su raíz estén dispersas por toda la tierra. Estas son, por ejemplo, tomadas desde aproximadamente del mismo órgano espiritual, por así decirlo, al que usted pertenece. Digamos que en una mano hay dedos, todo tipo de otras cosas, pero todo está interconectado, está relacionado. Cada dedo posee un ángel guardián.
Y así para cada dedo hay un guardián y hay también un guardián para la mano entera. Por tanto, usted ve cuánto más elevado, más ángeles guardianes generales es que existen. Cuanto más alto esté el Insof, lo más general, los ángeles que abarcan están allí y ellos poseen más fuerza de alcance en todo el universo. Y nunca caiga, por lo que digo, en juicios u opiniones de que estamos hablando sobre diferentes personas de Israel como país, o esto o aquello de este mundo y etcétera. Cuando digo algo sobre estas cosas, siempre hablamos sobre lo general y lo particular y nunca lo olvide. Lo particular, cada ser humano posee el mundo entero dentro de él. Y por lo tanto es importante para nosotros saber que llevamos todo dentro de nosotros mismos. Y vamos poco a poco más allá y ahora a la segunda parte.